Esta semana estamos hablando acerca de los diferentes aspectos de Israel. Israel que marca la profecía, marca el centro de el plan del Eterno. Y hoy vamos a ver el primer propósito. Cuando hablamos del primer propósito, el principal propósito, el más importante propósito, el propósito central de la resurrección y de la ascensión de Yeshua. Y vamos a revisar esto desde el comienzo. Cuando vemos esto desde el primer capítulo del libro de Gilel, de Lucas, cuando Gilel comienza hablando de el nacimiento de Yeshua. Cuando comenzamos a leer este libro, ahí aprendemos por qué vino el Mesías. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de la venida del Mesías? ¿Cuál es el primer propósito de la venida del Mesías a este mundo? Cuando nosotros vemos la conversación de este malaj que aparece aquí al comienzo del libro de Gilel, las palabras de un malaj, de un raf malaj, de un arcángel, las palabras de el Cohen de turno, Zacarías, y las palabras de la propia Miriam. Tres testimonios que hablan de el propósito de Yeshua. ¿A qué es que viene Yeshua? ¿Para qué? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué dicen los malajim? ¿Qué dice el sacerdocio de turno? ¿Y qué decía Miriam con relación a la venida de Yeshua? Tres cosas que vemos aquí comenzando este libro. De el primer propósito, el propósito central, el propósito más importante de la venida del Mashiach. Primero, salvar al pueblo de Israel de sus pecados. Tremendo propósito, salvar al pueblo de Israel. Cuando normalmente la gente lee esto, lee para salvar a su pueblo de sus pecados, y hablar de esa manera ya distorsiona el corazón de la palabra. Para salvar al pueblo de Israel de sus pecados. Segundo, viene para reinar sobre todo Israel para siempre, sobre toda la casa de Jacob para siempre. Cuando decimos viene para reinar, tergiversamos la palabra. Sabemos que las doctrinas del reemplazo son totalmente antisemitas y trataron de borrar eso de las escrituras para hacer notar que no tenía nada que ver con Israel, sino con cualquier nación. No. Yeshua viene primero para salvar al pueblo de Israel de sus pecados, viene para reinar sobre todo Israel para siempre, y viene también para salvar a Israel de todos sus enemigos. Un propósito triple. El primer propósito, el propósito central del ministerio del Mashiach, de la venida del Mashiach. Tres cosas: salvar al pueblo de Israel de sus pecados, reinar sobre todo Israel, sobre toda la casa de Jacob, y salvar a Israel de todos los enemigos. Todo el libro de Gilel se centra en Israel, se centra y nos dice que Yeshua, la intención de él, está totalmente centrada en Israel. Y aquí también se puede encontrar una confirmación adicional. Esto en el primer capítulo. En el primer capítulo de Gilel vemos que el propósito principal de Yeshua es triple: salvar al pueblo, reinar sobre Israel y salvar a Israel de todos los enemigos. Ahora, cuando vamos al segundo capítulo del libro de Gilel, aquí leemos las siguientes palabras de Shimeón, quien conoció a Yeshua con sus padres ahí en el templo.
En el capítulo 2, verso 29 al 32 dice, ahora, Adonai, de acuerdo con tu palabra, tu siervo está en Shalom, para cuando le quieras despedir, porque he visto con mis propios ojos tu Yeshua, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, luz que traerá revelación a los Goim y cabod a tu pueblo Israel. Aquí entendemos que Shimeón, lógicamente, él no hablaba español o inglés, hablaba hebreo. Y estas palabras, mis hermanos, que está hablando aquí, porque mis ojos han visto tu Yeshua. Porque mis ojos han visto tu Yeshua o tu Yeshua. Aquí hay un juego de palabras. Recordemos que él no está hablando en los idiomas de las naciones, está hablando en el idioma del pueblo. Y este juego de palabras que está usando Shimeón está revelando algo más. Esto se ve en muchos otros lugares del Tanaj que habla de la salvación que debe aparecer a Israel. Si Israel es el centro, si el Mesías viene para cumplir un papel central para Israel, ¿qué es esto que está diciendo aquí Shimeón? Porque mis ojos han visto tu Yeshua. ¿Por qué mis ojos han visto tu Yeshua o tu Yeshua? Si decimos Yeshua es la palabra salvación. Si decimos Yeshua es la palabra salvador. Yeshua es la palabra para salvador en hebreo. Y Yeshua es la palabra para salvación en hebreo. Pero aquí en la palabra Yeshua, lógicamente está contenido el nombre del Mesías, de Yeshua. Shimeón, cuando está hablando estas palabras, él está haciendo referencia a una profecía del profeta Isaías. Si nosotros leemos con cuidado, si leemos atentamente, este anuncio profético que está haciendo Shimeón, notaremos cosas interesantes. Todo Israel, y solo Israel, todo Israel y solo Israel, estaba esperando el consuelo, todo el pueblo. El Mashiach es una idea del pueblo. O sea, ninguna nación tenía esto en sus expectativas. Esto es algo totalmente de Israel, debido a que el Eterno le dio fue a Israel las escrituras y la idea del Mesías, lógicamente, la aprendió Israel. Por lo tanto, Israel esperaba este triple consuelo: que el Mashiach iba a morir por sus pecados, que el Mashiach iba a reinar sobre ellos y que el Mashiach iba a librarlos de todos los enemigos. Que él iba a traer una salvación plena. Y cuando hablamos de la salvación estamos hablando de todo ese campo. No solamente en el sentido de que somos perdonados de los pecados y se centra todo ahí. No, en esta triple dimensión que está hablando Hillel. Viene para salvar a su pueblo de sus pecados, viene para liberar a su pueblo de todos los enemigos, que lo hará, como vimos ayer, en su segunda venida, y luego para reinar sobre todo su pueblo eternamente y para siempre, no solamente en el reino milenial. Israel estaba esperando este triple consuelo. Y en ese momento el Ruach HaKodesh desciende sobre él, lo conduce al templo y le mostró a Shimeón que ahí estaba el consolador. O sea, Yeshua, el que iba a traer el consuelo para Israel. Y solamente a través de el Mashiach era posible el verdadero consuelo del pueblo
de Israel, del pueblo de Elohim. Y comprendió aquí Shimeón que su vida terrenal había terminado. Lo que Shimeón había estado esperando finalmente apareció. ¿Y qué fue? Primero que nada, el consolador de Israel. El consolador de Israel es Yeshua. El consolador, el libertador, el salvador, el rey de Israel es Yeshua. Elohim lo preparó para ser el salvador, primeramente de Israel y luego de todas las naciones. ¿Quién es el salvador ante todas las naciones? Cuando nosotros vemos esto como salvador, primero vemos que Él es el salvador de Israel. Él es el consuelo de Israel, el rey de Israel. Y luego dice también luz para iluminar a las naciones. Luz para iluminar a las naciones. Y cuando esta luz brille sobre todas las naciones, entonces Él finalmente regresará a su pueblo Israel. El pueblo que es por siempre el pueblo de Elohim, Israel. Y se convertirá Yeshua en la cabo de Israel, en la gloria de Israel, en el esplendor de Israel. Israel ha tenido muchos logros, pero el mayor logro será cuando Yeshua sea el consolador de todo Israel. Cuando todo Israel sea salvo, cuando todo Israel reconozca a Yeshua, y Yeshua será la cabot de Israel, la gloria, la majestad de Israel, el verdadero desarrollo, la verdadera bendición del pueblo de Israel. Y esto es lo que está viendo Shimeón. Cuando Shimeón habla para Miriam, en Gilel 2, 33, 34, dice, Yosef y la madre de Yeshua estaban maravillados con las cosas que Shimeón decía de él. Shimeón les bendijo y dijo a Miriam, la madre del niño, este niño provocará a muchos en Israel a caer o levantarse. Se convertirá en una señal, la cual la gente contradirá. En nuestras mentes, y de hecho, la clara mayoría del pueblo yehudí siempre ha rechazado o no han aceptado. Una cosa es rechazar, otra cosa es aceptar. Muchos lo han rechazado, otros no han aceptado el mesianismo de Yeshua. No lo han aceptado como su salvador y mucho menos como Elohim. La mesianidad de Yeshua tiene que ver que Él es el salvador, pero que Él también es Elohim. El concepto de mesianidad no es como lo tienen en las naciones. Cuando nosotros leemos la literatura del Segundo Templo, vemos el concepto que había en los Kohanim, en los líderes, en los profetas, con relación a Yeshua. Él es el Salvador, pero Él también es Elohim. Hoy nosotros sabemos que hay un problema con relación a esto. El rechazo, muchos lo aceptan como el Salvador, pero no pueden creer que Él sea Elohim. O sea, todavía sigue el mismo problema. En el pueblo yehudí, muchos ni siquiera lo aceptan como el Salvador, menos como Elohim. Entonces, esto es todo un proceso. Pero lo interesante es que Shimeón dice que este niño sería para caída y para levantamiento de muchos en Israel. De muchos, de muchos. Se refiere tanto a los que caerán como a los que se levantarán. Los que no creerán, los que rechazarán, pero también los que creerán. Los que serán restaurados al propósito original del Creador. Los propósitos de la aparición de Elohim en este mundo
cuando nosotros entendemos que hablar de la mesianidad es hablar de Él como el Salvador, pero también como Elohim. Y el propósito, que es lo que estamos hablando hoy, el propósito de la aparición de Elohim en este mundo, son claros cuando vemos esta introducción que hace Hillel. ¿Cuáles son los propósitos? Entonces, en primer lugar, es la salvación de Israel de los pecados. Él viene para, por medio de la muerte, salvar a Israel de sus pecados. Todo lo que se requería para este propósito, Él lo cumplió en su primera venida. Él mismo sirvió a Israel, sirvió en su ministerio a Israel durante 33 años y medio aproximadamente. Nació en Israel, vivió en Israel, se quedó en Israel, recorrió cada una de las ciudades de Israel, lo hizo de manera pública para que todos pudieran escuchar. No fue un ministerio solo de palabra, un ministerio lleno de poder, lleno de señales, lleno de poderosos milagros, de liberación, de prodigios. Y no solo esto, sino que preparó a un equipo de discípulos. Como vemos, no solamente los 12, Yeshua era experto en preparar talmidim. Preparó a 12, luego preparó 70. Estuvo siempre preparando multitudes y a lo largo de los años sigue preparando estas multitudes de talmidim. Y luego ellos pudieron, cuando Yeshua ya había cumplido la principal meta de su primera venida, estos talmidim, unidos al Mashiach, pudieron continuar sirviendo a Israel. Como Yeshua les dijo, bueno, no se vayan a ir de Jerusalén, quédense en Jerusalén. Quédense hasta que sean revestidos de poder desde lo alto. Y luego me serán testigos. En Jerusalén les encomendó así. En Jerusalén, o sea, al pueblo Yehudí. En Yehudá. Y luego por toda Judea. Y luego sí se ven extendiendo hasta los confines del mundo. En esos primeros días se presentaron 2 diásporas. De esto hablamos para el 9 de Av. La primera diáspora fue la de los creyentes en Yeshua. Todos estos hombres que habían creído, talmidim que habían creído, estaban en Jerusalén, fueron llenos del Ruach cuando vino Shavuot sobre ellos, y ellos comenzaron a hablar por todo lado a Israel, al punto que Jerusalén prácticamente toda se había convertido al Mashiach. Y luego siguieron por Yehudá hasta que vino una tremenda persecución. Vino una persecución y todos fueron esparcidos. Pero mis hermanos, bendito el Eterno por ese exilio, por esa dispersión. Esa dispersión se presentó antes del año 70. Antes del año 70 vino la dispersión de los creyentes en Yeshua. En el año 70 de los que no creyeron en Yeshua. En el año 70 muchos de los que estuvieron esperando hasta el año 70, cuando viene la destrucción del templo y luego el asedio sobre Jerusalén, muchos murieron. Pero este primer exilio de todos los creyentes en Yeshua que salen de Jerusalén y van por todo lugar anunciando las buenas nuevas de Yeshua, mis hermanos, fue una salvación, porque pudieron llevar toda esa palabra al resto de Israel, por donde estaban las tribus, como dice el libro de Mashiach Shelihim. Ellos salieron por todas partes anunciando la palabra solamente a los Yehudim. Entonces se extendió la palabra por todo lugar. Pudieron cumplir ellos ese primer objetivo de la primera venida de Yeshua, y luego continuar sirviendo a Israel y llevar este ministerio también a otras naciones, buscando primeramente
como decía Shaul, al Yehudí primeramente. Y luego de que cumplió la redención, luego de que murió, resucitó, para efectuar la redención de todo Israel, viene la resurrección. Después de la muerte viene la resurrección. Después de la resurrección, la ascensión. Esto, mis hermanos, lo podemos comprobar por lo que dice el pasaje tal vez más famoso de toda la Escritura, con relación al ministerio de Yeshua. ¿Cómo sería que él venía en esa primera venida? Con relación a esto, el pasaje más famoso es Isaías 53. Cuando leemos nosotros el verso 4 y 5 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Sin embargo, nosotros no consideramos que por nosotros fue azotado, herido y abatido por Adonai. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra shalom fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando Isaías está usando aquí este pronombre nuestras, nosotros, el herido fue por nuestras rebeliones, por las rebeliones de nosotros, por los pecados de nosotros, por nuestros pecados. Nuestra shalom, la shalom de nosotros, cuando aquí el profeta está hablando esto, se refiere específicamente al pueblo de Israel y específicamente a casa de Yehudá. No está hablando de manera general. Los profetas están hablando del centro de todo este ministerio de Yeshua. La redención, la liberación, la salvación que Yeshua logró fue primero que cada uno del pueblo, que el pueblo yehudí, que Israel obtuvieran toda esta bendición de la redención, la liberación, la salvación, el reinado de Yeshua. Todo apunta es primeramente hacia Israel y luego hacia los pueblos de la tierra. Pero los pueblos de la tierra que creen en Yeshua tienen que agregarse al pueblo de Israel. Esto, mis hermanos, ya era un modelo, digamos así, que se había establecido en el Tanaj. Lo vemos incluso en Misraín, cuando viene la liberación del pueblo de Israel de Misraín. Nosotros decimos la liberación del pueblo de Israel, pero cuando vemos en el libro de Shemot capítulo 12, ahí dice que había una multitud mixta que caminaba con el pueblo de Israel en el desierto. Quiere decir que muchas naciones salieron también de Misraín con el pueblo de Israel. A los que creían de las naciones y se unían a Israel, se les llamaba prosélitos. Esto pasó también en los días de la reina Esther. ¿Recuerdan cuando viene toda la persecución a muerte contra el pueblo yehudí? Y a lo último, el Eterno cambia todos los planes y ahora el pueblo yehudí puede defenderse. Dice que muchos de las naciones se hicieron judíos. O sea, así dice en el libro de Esther. ¿Cómo así que muchos de las naciones se hicieron judíos? Optaron por tener la fe del pueblo yehudí. Bueno, ese es el modelo. El modelo se estableció de esa manera. Cuando vemos la historia de Ruth, por ejemplo, siendo una moabita que no tiene pactos, promesas, pero ella sencillamente se agrega al pueblo de Israel, diciéndole, tu pueblo será mi pueblo. Renuncia a su pueblo para ahora tener su propio pueblo, el pueblo de Israel. Mis hermanos, ese es el derecho de los de las naciones. Es creer en el Mesías de Israel, optar por la fe judía, optar por la fe del judío de judíos de Yeshua y agregarse al pueblo de Israel. Ese modelo lo tenemos en muchas personas, lo tenemos en Batseba, que
si nosotros vemos ahí, dice que Batseba, con la que se casó David, el esposo de ella, Urías, era eteo, o sea que también la mujer debía ser de esos lados. La esposa de José, por ejemplo, que era de Misraim. Todos ellos, mis hermanos, son un modelo en que una persona de las naciones debe unirse al pueblo de Israel, mucho más con la obra del Mashiach. Con la obra del Mashiach es una persona que cree en el Mesías judío, que viene para hacer una obra para el pueblo de Israel, como el Salvador, como el libertador de Israel, como el rey de Israel. Pues lógicamente, si yo acepto a Yeshua como mi Mashiach, tengo que unirme al pueblo del Mashiach. Y aquí es donde fallaron las doctrinas del reemplazo y donde siguen fallando hoy día los del sistema iglesia. Incluso muchos líderes que todavía defienden diciendo que, bueno, esto es normal. No, pues ahí es donde está el problema. No entender cuál es el propósito del Mashiach. Y si hay un pueblo de pactos, si hay un pueblo sobre el cual el Eterno está cumpliendo las promesas, pues nosotros tenemos que hacer lo mismo hoy día. Padre, tu pueblo será mi pueblo, tu Elohim será mi Elohim, el Mashiach de ese pueblo será mi Mashiach, su redención, su salvación, su liberación serán mías, su reinado será también para mí. Nos unimos al pueblo y no necesitamos crear ninguna otra división, ningún otro llamado sistema de iglesia, nada. Solamente nos unimos a este maravilloso pueblo que tiene todas estas bendiciones y todas estas promesas. Pero bueno, hasta aquí entonces, y Yeshua ha logrado algo grande por Israel. Como dice, Él viene para perdonar a su pueblo de sus pecados. A través del profeta Isaías, el profeta Isaías está hablando de que esa obra se hizo fue con nosotros, para perdonar nuestros pecados, los de Israel, para llevar nuestras dolencias de las de Israel. Todo está hablando es un propósito específico de Él como el Salvador. Como Yeshua mismo dijo, yo fui enviado solamente por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, uno dice, bueno, esta primera parte del ministerio, mis hermanos, no está clara para muchos. No crean que esto es fácil de entender. Porque muchos todavía dicen, no, ¿y eso qué importa? Que Él haya muerto por Israel. Lo importante es que Él murió. No es así. No podemos cambiarle el propósito de su venida. Él viene para perdonar a su pueblo de sus pecados. Y nosotros debemos poner la palabra donde la palabra revela que es el centro de su ministerio. Ahora, con relación a la resurrección y la ascensión, si nosotros vemos que su primera venida hasta su muerte tenía que ver exclusivamente con el pueblo de Israel, con el pueblo yehudí, ¿qué pasa con la resurrección? Porque esto es otra etapa del ministerio de Yeshua. Y luego, ¿qué pasa con la ascensión? ¿Qué hizo Yeshua después de la muerte para salvar a su pueblo de sus pecados? Bueno, sabemos que Él resucitó de entre los muertos. Cuando nosotros leemos un texto importante sobre este tema que aparece en Mashiach HaShalihim, o sea, en el libro de los Hechos de los emisarios, después de los logros evidentes realizados a través de los mismos emisarios, después de tantos eventos sobrenaturales que se presentan aquí en el libro de Hechos, leemos nosotros en el capítulo 5, verso 25 y 26. Dice, entonces alguien vino y les reportó, miren, los hombres que ustedes ordenaron poner en la prisión están parados en el patio del templo enseñando al pueblo. No tenían ningún temor, no se amedrantaban de nada. Los habían puesto en la prisión, pero resulta que habían sido liberados. No corrieron a esconderse, no, están parados en el patio del templo,
enseñando al pueblo de Israel. Ellos tenían que seguir el mismo trabajo que habían comenzado con Yeshua, todo este entrenamiento. El capitán y sus oficiales fueron y los trajeron, pero sin violencia, porque tenían miedo de ser apedreados por el pueblo, porque ya muchos en el pueblo ahora estaban creyendo que Yeshua es el Mashiach. Resulta que ya un tiempo considerable después de la resurrección, después de la ascensión, ya habían pasado estos eventos, incluso después del derramamiento del Ruach HaKodesh, después de la formación de esta asombrosa primera comunidad mesiánica del Brit Hadashah en Jerusalén. La primera comunidad. Ahí no hay ninguna iglesia, ahí no hay ningún sistema iglesia, ahí no hay paganos, ahí no hay gentiles, ahí no hay nación. Estamos hablando de Jerusalén. La primera comunidad en el Mashiach. La primera comunidad de judíos creyentes en el Mashiach. La primera comunidad de israelitas, porque muchos participaban también, como dice Kefa en el capítulo 2 de Hechos, varones israelitas y luego varones Yehudí. Mis hermanos, era una comunidad formada por Yehudim y por israelitas. Es una comunidad de Israel. No es una comunidad gentil, no es una iglesia, no es una iglesia cristiana, no es una iglesia cristiana que guarda el domingo, que celebra Navidad, no, es una Cajal, es la comunidad de Israel que está restaurando el vivir de la Torá, está restaurando el vivir en el Mashiach, está restaurando todo lo que se había perdido en el pasado. Como dijo Yeshua, yo no vine para abolir la Torá, no, yo vine para darle el verdadero sentido, el verdadero entendimiento, la verdadera revelación. Entonces, estas comunidades lo que hacían era restaurar la verdadera fe que se había transmitido al pueblo. Vemos ahí en el libro de Hechos que miles de Yehudim ya se habían arrepentido, habían hecho teshuvá, cuando se convirtieron plenamente en hijos de Elohim. La mayoría de estos Yehudí reunidos ahí en Jerusalén, continuaron ellos viviendo, mis hermanos, esta emuná, viviendo estos principios que se habían perdido, que la religión, que las tradiciones habían ocultado. Y ahora nuestro Padre estaba restaurando un verdadero mover de lo que es la verdadera fe judío, mesiánica ahora, a través de el Rúa que se estaba moviendo libre en esos tiempos. Y los líderes espirituales, hablando de los líderes tradicionales, los que los habían puesto en la cárcel y ahora vieron que estaban libres, pero no atemorizados, enseñando al pueblo. Esos líderes tenían miedo de apoderarse de los emisarios de Yeshua. Y dice que los trajeron, pero no con violencia, para que el pueblo Yehudí no los apedreara, porque ya habían muchos que creían. En el libro de Mashiach Shelihim 5, 27, 28 continúa diciendo, los condujeron al Sanedrín, donde el Cohen Gadol les demandó. Es la lucha entre la tradición y los creyentes en el Mashiach, que están poniendo ahora todo en orden, como el Eterno lo había establecido. ¿Qué dice el Cohen Gadol en el Sanedrín? Recuerda que el Sanedrín son estos 72 sabios de Israel, que son la máxima autoridad en Israel. Ahora están delante de ellos. Y el Cohen Gadol, el sumo sacerdote de turno,
les demandó, les ordenó. Dos autoridades aquí, la autoridad tradicional y la nueva autoridad en Yeshua. Nosotros les dimos órdenes estrictas de no enseñar en ese nombre. Les dimos órdenes estrictas de no enseñar en ese nombre. Miren aquí, han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas. Además, están determinados en hacernos responsables de la muerte de ese hombre. Mire cómo hablan las autoridades tradicionales. De una manera despectiva. Dos veces dicen en este mismo trecho, ese hombre. Este término, ese hombre, es algo que luego pasó a formar parte de la tradición rabínica. Cuando durante muchas generaciones los líderes espirituales de Israel se negaron y siguen negándose a llamarlo por su nombre, ya sea usando ciertos apodos o simplemente llamándolo ese hombre. Ese hombre. Nosotros debemos entender, mis hermanos, cómo es que funciona esto del servicio del Eterno. Cuando nosotros vemos la Torá, para el servicio en el templo, el Eterno ordenó la tribu de Leví, y de la tribu de Leví, él ordenó la casa sacerdotal de Aarón. Aarón, que era la casa sacerdotal, eran los encargados de las cosas más caros del Eterno. Y Leví, como vimos, se ocupaba de las cosas prácticas en el servicio. Esto, mis hermanos, es el orden que el Eterno estableció. Levitas y sacerdotes eran los que servían en el templo. En los 400 años que hay entre el libro de Malaquías y el libro de Matitiyahu, hay 400 años de silencio del Creador. Es en ese año en esos años, que surge una nueva clase de servicio en Israel, no establecida por el Eterno. Es cuando surge la clase rabínica. La clase rabínica reemplaza a los levitas y reemplaza al sacerdocio. Por eso cuando Yeshua habla en Matitiyahu capítulo 23, dice que había una nueva clase sentada en la cátedra de Moshe. En la cátedra de Moshe, o sea, toda la enseñanza de Moshe estaba centrada en los levitas y el sacerdocio. Cuando viene Yeshua, los levitas y los sacerdotes debían someterse a Yeshua, como muchos lo hicieron, como cientos de sacerdotes lo hicieron, porque vemos ese testimonio en el libro de Hechos de los Apóstoles. Ahora, en el servicio, para el ministerio en Yeshua, se establece nuevamente la clase sacerdotal, pero ya reyes y sacerdotes. Dentro de los reyes y sacerdotes están los Sheliahim, están los Nevim, están los Morim, están los Roim y están los Morim, que son los que servimos ahora en el ministerio de Yeshua. Pero se han agregado clases adicionales que no son bíblicas. Entonces, el judaísmo optó por la clase rabínica. No es bíblica. El cristianismo adoptó el sistema pastoral. No es bíblico. Y el catolicismo estableció una clase sacerdotal católica. Cada religión ha establecido un sistema intermediario que no es bíblico. Nosotros debemos ver que el Eterno está también restaurando esto dentro del pueblo. Él está restaurando el verdadero gobierno del pueblo. ¿Cómo es que se sirve en el pueblo? Y él dice que él estableció reyes y sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes en este ministerio. Y como reyes y sacerdotes cumplimos varias funciones. O como Sheliahim, o sea, como embajadores del reino, como apóstoles, o como Nevim, como profetas, como aquellos que traen de vuelta la Torá, como Betzorim,
como proclamadores de las buenas noticias de Yeshua, como morim, o sea, como maestros, o como roim, como pastores. Todo habla en plural, no habla en singular. Quiere decir que hay muchos en este servicio. Pero ¿qué fue lo que hizo el cristianismo? Coger el sistema último de este listado de pastores para decir, yo soy el pastor. Ah, bueno, y como yo estoy en este camino ahora, entonces ya no uso el término pastor porque es español, entonces lo uso en hebreo. Ah, entonces yo soy el roe. No, no es para eso, son funciones, no necesitamos convertir eso en títulos, sino en funciones en este ministerio de el orden de Melquisedec, en el orden de Yeshua. Y el gobierno de cada quejilá está a cargo de los ancianos, o sea, de equipos que sirven en las comunidades. En el libro de Hechos 5:30-31 dice, el Elohim de nuestros padres levantó a lo alto a Yeshua, lo ascendió a Yeshua, a este hombre que murió, que resucitó. El Elohim de nuestros padres levantó a lo alto, le dio una posición muy elevada, cuando por el contrario ustedes lo mataron colgándole en el poste. Adonai ha exaltado a este hombre a su diestra como rey y salvador. Mire que se cumple el propósito que él venía a, uno, salvar a su pueblo de sus pecados, pero también a reinar sobre todo Israel. Adonai ha exaltado a este hombre, como este hombre es el título despectivo que utiliza el sistema rabínico para referirse a Yeshua, para no decirle el nombre, como están diciendo aquí, les prohibimos que hablen de este hombre, en ese hombre, pero Adonai ha exaltado a este hombre que ustedes desprecian a su diestra como rey y como salvador, para que Israel haga Teshuvah y sus pecados sean perdonados. Aquí ya está hablando que Adonai le exaltó con su diestra para ser rey y salvador. Adonai lo ungió con su presencia para que Yeshua, este que ustedes colgaron, se convirtió en el rey de Israel, para siempre. El Ruach HaKodesh, a través de los emisarios, está reuniendo aquí tanto la resurrección de entre los muertos como la ascensión de Yeshua a lo alto, a la gloria celestial, a la Kabod celestial, cuando se sentó en el trono del Padre. Como él dice en el libro de Revelación 3:21. Yo permitiré al que prevalezca que se siente conmigo en mi trono, así como yo he prevalecido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que hay un trono y pueden caber hasta tres? O sea, Yeshua, el Padre y yo, digamos así. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que él está mostrando aquí? Está mostrando su ejat. Yo permitiré al que prevalezca que se siente conmigo en mi trono. Bueno, ¿es su trono o es el trono del Padre? En mi trono. Así como yo he prevalecido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Cómo es que funciona esto? ¿Cómo es que hay un trono y en ese trono está el Padre, pero resulta que es el trono del Mashiach? Está hablando aquí de dos cosas importantes en Yeshua. Dos cosas importantes en el ministerio mesiánico de Yeshua. Él es hombre y es Elohim. En este hombre, Yeshua es el trono de Elohim. Yeshua es la persona en la cual se deposita el trono de Elohim, la autoridad de Elohim, la majestad de Elohim, la Kabod de Elohim. Yeshua es el Ben Elohim o el Bar Elohim.
Yeshua es el contenedor de Elohim. Y Yeshua ascendió al trono y tomó el trono del Padre. Quiere decir que toda la unción del Padre vino sobre él, toda la presencia de Adonai vino sobre él. No necesita sino un trono, porque toda la cabot de Adonai, toda la gloria de Adonai ha venido sobre Yeshua. Se dice aquí, luego del primer propósito de estos grandes eventos, ¿qué hace Yeshua? Bueno, salvar a su pueblo de sus pecados. Pero, ¿qué hace él? Él da a Israel arrepentimiento y también perdón de pecados. Una persona no se puede arrepentir si el Eterno no le da esa gracia, ese don del arrepentimiento. El arrepentimiento es algo que da el Eterno. El arrepentimiento nuestro por nuestra cuenta, mis hermanos, es muy débil. Tenemos que decirle al Creador Padre, dame tu arrepentimiento. Dame tu arrepentimiento porque yo necesito arrepentirme, como dice aquí. Y Yeshua viene a dar a Israel arrepentimiento. Y Yeshua viene a dar teshuvah. Viene a dar ese deseo de verdad de salir de su condición y entrar en una nueva esfera. Viene a dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Según el Brit Hadashah, vemos, mis hermanos, claramente que el primer propósito más importante no fue solo la encarnación de Elohim. Esto es algo grandísimo. Esta verdad que aparece en el Brit Hadashah. O sea, el nacimiento de Elohim en este mundo, como Immanuel, como Yeshua, para realizar la expiación que tuvo que hacer por medio de la muerte en esta tierra. Sabemos que él no solamente realizó esta gran obra aquí en la tierra, sino que estuvo 3 días en el Seol, haciendo una gran liberación también en el Seol, como hemos visto, porque él tuvo que ir y derrotar la muerte, el imperio de la muerte, derrotar a aquel que tenía el imperio de la muerte, tomar las llaves de la muerte, tomar las llaves del Hades. Fue una batalla impresionante en el Seol. Y luego de eso, resucitar. La resurrección es un sello de aprobación de que él logró toda la obra que se le había encomendado. Pero no solamente resucita, luego asciende. En esta etapa de la ascensión, cuando él asciende al trono, cuando él es lleno de la gloria celestial, de la cabod eterna, de la presencia del Eterno, todo esto, mis hermanos, por la salvación de Israel. Este pasaje, mis hermanos, de Hechos, capítulo 5, muchos ignoran este capítulo. Este capítulo es un capítulo poderosísimo que todo israelita debería conocerlo palabra por palabra. Este capítulo, mis hermanos, destroza las teologías del reemplazo. Deja sin empleo a los que defienden las teologías del reemplazo. Hechos capítulo 5 deja sin piso a estas teologías del reemplazo. Nos muestra, mis hermanos, aquí el propósito de la encarnación. El primer propósito de su tormento, el primer propósito de su muerte, el primer propósito de su descenso a Israel. Todo esto era para la redención, para la salvación de Israel. Y luego de todos los justos de las naciones que creen y que se agregan a Israel. Pero resulta que la misma resurrección de entre los muertos y la ascensión a la gloria misma, cuando él se convirtió plenamente, como dice aquí Hechos, en el Rey y en el Salvador. Muchas traducciones lo han traducido aquí como príncipe y salvador. Bueno, como Rey y Salvador.
Él no solamente es el Salvador, Él es el Rey. Tanto Él como el Salvador, como el Rey, tienen el mismo objetivo. Es la salvación de Israel. Que Él haya sido hecho Rey, Él fue hecho Rey para reinar sobre toda la casa de Jacob, para siempre, como lo registra el libro de Gilel. La salvación de Israel mediante la Teshuvah, mientras dar a Israel arrepentimiento. Tenemos que orar, por eso es que estamos orando cada fin de mes con respecto a la salvación de casa de Yehudá, porque el arrepentimiento es algo que da Yeshua mismo. No es algo que un día se ponga de acuerdo casa de Yehudá y dice, bueno, ya, vamos a arrepentirnos, vamos a aceptar. No, eso no es así. El arrepentimiento también es algo que da el Mashiach, es algo que viene de él para dar a Israel arrepentimiento. Él no solamente da salvación a Israel, da arrepentimiento a Israel. Cada persona en la tierra necesita recibir este arrepentimiento. Por eso necesitamos orar. Y Yeshua mismo él dijo, nadie puede saquear la casa del hombre fuerte si primero no le ata. Entonces es una guerra por esas almas. Pero también debemos continuamente decir, Yeshua, dale a esta persona arrepentimiento. Dale a Israel arrepentimiento. Haz que puedan hacer Teshuvah. Dales ese don de arrepentimiento. Es algo que estamos pidiendo todo este tiempo. No solamente que casa de Yehudá sea salva y reconozca al Mashiach. No, que ellos reciban también arrepentimiento. Para que vean quién es el Rey. Para que vean quién es el Mashiach, quién es el Salvador, quién es el Rey. Todo, mis hermanos, esto es por causa de la salvación de Israel. Primero, recibiendo arrepentimiento de Yeshua y luego el perdón de sus pecados. La mayoría pasa por alto este capítulo de Hechos 5. Bueno, y como en las teologías del reemplazo torcieron todo desde el capítulo 2, es difícil ver este panorama de la obra redentora para el pueblo de Israel. Pero aquí nosotros vemos nítidamente que aquí se están cumpliendo los propósitos de Yeshua como el Mashiach. Y esto, mis hermanos, debe sorprendernos, porque incluso muchos hoy están dirigiendo ministerios judíos, ministerios mesiánicos, pero están todavía muy enredados en las teologías del reemplazo. No pueden soltar estas teologías. Es muy bueno leer el libro de Hechos y leer esos primeros capítulos hasta el capítulo 12, porque vemos, mis hermanos, todo mover dentro de Israel, incluso después de la resurrección y de la ascensión del Mashiach. Muchos hoy todavía no se han deshecho por completo de todos los prejuicios antisemitas que controlan la mente, que influencian, mis hermanos, en la percepción de la palabra de Elohim. Y nosotros necesitamos ser limpios de todo esto a fin de entender claramente cuál es el ministerio de Yeshua, cuál es el centro de este ministerio. Hay mucho prejuicio todavía en el entendimiento por toda la corriente de las doctrinas del reemplazo que son totalmente antisemitas. Mientras Yeshua vivió en la tierra, él predicó el mensaje del reino al pueblo yehudí. Se centró, él no se fue para otro lugar, estuvo ahí. Todo el ministerio dedicado a su casa, a la casa de Yehudá. Y luego, cuando entrenó a sus discípulos, vemos la misión para los discípulos. Matthew 10, 5, 6. A estos 12 Yeshua envió con las siguientes instrucciones. No vayan a tierra de los gentiles y no entren en ninguno de los pueblos de Shonrón, de los samaritanos. Vayan específicamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, cuando los líderes del pueblo lo rechazaron, como dice el libro de Yohanan,
a los suyos, a los de su propio oficio vino y los de su propio oficio lo rechazaron. Cuando el liderazgo, la lucha que era de liderazgo, el liderazgo que había tomado posición, que se había sentado en la cátedra de Moshe, lo que no les pertenecía, estas élites corruptas que habían tomado el control espiritual de Israel, luchaban contra Yeshua, y eran estas élites las que luchaban para que muera, que muera. Ellas movían las masas y había muchas masas sencillamente que se dejaban llevar, como los 3,000 que estaban diciendo que muera, pero luego en hechos se arrepienten, hacen teshuvá, porque eran movidos por estas élites corruptas que tenía el pueblo. Pero nosotros vemos que aunque el liderazgo corrupto, decaído, degradado, tradicional, estaba muy influenciado por el nuevo liderazgo. Habían algunos Cohen Gadol, y en la historia dice que muchos compraron esas posiciones, porque eran posiciones de poder muy lucrativas. Pero, mis hermanos, nada pudo detener el avance del ministerio de Yeshua. Aunque todas estas élites trabajaron juntas para llevarlo a la muerte, vemos en Mashiach HaShelihim cómo este rey maravilloso, este rey lleno de la kabod, lleno de la presencia de Elohim, derrama su ruach y nace su kahal. 3,000 se convierten, 5,000, miles, hasta que dicen los mismos líderes, han llenado a Jerusalén con la enseñanza de ese hombre. Mis hermanos, nada pudo detener el avance, ni siquiera las mismas corrientes. Nace esta primera kahal judía. No nace ninguna iglesia gentil. Eso nace mucho después en el tiempo, con la doctrina del reemplazo. Pero aquí aparece la kahal. Aquí aparece la asamblea de Israel. Esta asamblea judía de creyentes en el Mashiach. Eso es importante, mis hermanos. Ahí no habían gentiles. Ahí estaba esta comunidad judía creyente en el Mashiach. Y esto es muy significativo. Aquí en el libro de Hechos, porque se está cumpliendo el papel mesiánico de Yeshua. Decir que aquí hay una kahal o que aquí hay una iglesia, está diciendo entonces que el papel principal de Yeshua no lo cumplió. Decir que aquí en vez de una kahal hay una iglesia, es decir que él no es el Mesías. Porque el verdadero Mesías, él venía, como él dijo, por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él vino primeramente por su pueblo. Multitudes de judíos lo seguían. Vemos a Yeshua alimentando 5,000 judíos. No eran de la nación, eran judíos, sin contar mujeres y niños. Vemos luego a 4,000. Multitudes de casa de Yehudá le servían. Y por eso era el celo de las élites, de los líderes que habían tomado la posición como él mismo los había expuesto. En la cátedra de Moshe se están sentando personas que no fueron llamadas a tomar ese lugar. Por lo tanto, él dijo, cualquier cosa que les digan que Moshe dijo, háganla. Pero no hagan lo que ellos dicen. Una cosa era lo que estaba en la Torá, otra cosa es lo que ellos dicen, las tradiciones y las cosas que se agregaron a la Torá. Bueno, con estas élites, mis hermanos, hubo ese problema. Cuando nosotros vemos este nacimiento, el nacimiento de la kahal en el pueblo yehudí, en Jerusalén, los miles que creyeron, es porque se cumple el papel de Yeshua como el Mashiach. Los que siguen defendiendo, no, es que ahí no habían judíos. Bueno, pues era Shavuot, era la festividad de Shavuot lo que se estaba llevando a cabo en ese momento. Y estaba el pueblo yehudí
como el pueblo especialmente elegido de Elohim en ese Shavuot. Muchos dicen, no, ahí no había Yehudí. Bueno, cuando leen Hechos 2, por eso es muy importante leer las versiones arameas, especialmente en estas porciones, o la Torah viviente que fue corregida de acuerdo a los textos arameos, para poder entender qué era lo que había de hecho ahí en ese momento. Hay mucho velo, mis hermanos, que cubre hoy la historia. Como yo les decía, yo estudié mucho historia de la iglesia y cada día me decepcionaba más, porque encontraba muchos contratiempos en la enseñanza. Y digo, muchos años. Yo estudié más de 20 años historia de iglesia para poder entender todo esto. Y cada día esto era peor. Aún escribí hace muchos años un artículo que está en la biblioteca que se llama La historia del cristianismo, para conocer de verdad cómo fue la historia, cómo eso apareció fue después en el tiempo, pero qué es lo que me está mostrando la escritura, qué es lo que me muestra de verdad aquí el Eterno, cuál era el ministerio, qué era lo que Yeshua venía a cumplir. Pero para muchos, mis hermanos, todavía hay un velo tremendo en sus ojos y no ven el cumplimiento del ministerio de Yeshua aquí entre su propio pueblo, entre el pueblo Yehudí, que es lo que ve aquí cada uno en el libro de Hechos. Hay mucho mito antisemita, mis hermanos, en la enseñanza del cristianismo. Hay mucho mito antisemita en la enseñanza de lo que hoy se conoce como raíces hebreas. Así la gente no lo quiera saber, mis hermanos, tienen que entender que sí hay muchas cosas que el Eterno no ha ordenado que todavía se siguen practicando. Y la meta es poder depender totalmente del Creador para restaurar, como él dice en el mismo libro de Hechos, que Yeshua es necesario que sea retenido en el cielo hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, de toda la verdad que se presenta en la palabra. Hay muchas cosas en las doctrinas del reemplazo fáciles, falsas, antisemitas. Y todos estos rudimentos, mis hermanos, de estas teologías influyen aún inconscientemente en la percepción de la palabra del oído. Y no ven lo que está escrito, por ejemplo, en el verso 31 del capítulo 5 del libro de los Hechos. Cuando muchos dicen, no, es que ya Israel fue rechazado y ya reemplazado por la iglesia. ¿Qué es lo que dice aquí el libro de Hechos? ¿Cómo puede ser que él haya rechazado a su pueblo? ¿Cómo es que él pudo dejar de mirar a Israel como el pueblo elegido? ¿Cómo entonces es que murió, resucitó? ¿Cómo es que ascendió y se sentó en el trono como el rey, como el Salvador? Pues todo esto ocurrió por el bien de Israel, como su pueblo especial, como su esposa, como su novia. Bendito el Eterno, mis hermanos, que Él está trayendo toda esta luz para romper todos estos rudimentos de la percepción antisemita. Y hoy revela la verdad. Toda la guerra contra Israel hoy día, hay guerra también de parte del mismo cristianismo, porque no entienden totalmente la palabra que el Eterno nos ha dado. Pero hoy el Ruach del Eterno está trayéndonos a toda esta luz. Miremos estas palabras que dijo Kefa en estos últimos versos del capítulo 5, 31 y 32. Adonai ha exaltado a este hombre a su diestra como rey y salvador, para que Israel, la meta es Israel, para que Israel haga teshuvá y sus pecados sean perdonados. Nosotros somos testigos de estas cosas y también el Ruach HaKodesh, el cual Adonai ha dado a los que le obedecen. Por lo tanto, si alguien
todavía sigue pensando, bueno, probablemente los apóstoles, debido a su excesivo amor y a su afecto por su pueblo, hablaron estas cosas. Pero no, mis hermanos, es así. Es porque ellos están hablando de el corazón de nuestro Padre, de lo que hay en su corazón con respecto a Israel. Ellos estaban proclamando esta verdad no ante la plaza pública. Ellos estaban en el Sanedrín, hablando esto a las principales autoridades tradicionales de Israel. Habían sido llevados al Sanedrín. A ellos es que le estaban diciendo ellos, Adonai ha exaltado a este hombre a su diestra como Rey Salvador, para que Israel haga Teshuvá y sus pecados sean perdonados. Tremenda revelación aquí que están dando los emisarios. Los principales testigos de esta verdad, el Sanedrín, se le dio testimonio directamente al Sanedrín por los propios emisarios de Yeshua, los que tenían la autoridad ahora de el Mashiach. Y dice que no solamente era un testimonio de ellos, sino que también el Ruach estaba testificando lo mismo. El Ruach de santidad está testificando a todos los creyentes de la Biblia, a todos los creyentes del nuevo pacto, a todos los que toman en serio la palabra de Elohim, que no solo el nacimiento, no solo la muerte de Yeshua, sino también la resurrección de entre los muertos y la ascensión de Yeshua al trono como Rey Salvador, primero fueron para el bien del pueblo de Israel, para siempre, como el pueblo escogido de Elohim para siempre. Y nadie, mis hermanos, puede cancelar esto de ninguna manera. Ni siquiera el tiempo. ¿Qué pasó después de esto? Los líderes espirituales de Israel creían en que Elohim había elegido a Israel, pero no creían que Elohim resucitó, exaltó a la gloria o convirtió a ese hombre en Salvador y Rey. No creyeron. Hasta hoy, mis hermanos, muchos no creen. No creen en estas verdades fundamentales con respecto a Yeshua. Elohim se encarnó. Elohim actuó en Yeshua. Yeshua es el Ben Elohim, el portador de Elohim, el portador del verdadero Elohim. Logró la redención de Israel, de casa de Judá, porque fue para ese objetivo que vino. Cuando la gente, por ejemplo, dice, sí, es cierto, él murió, resucitó, pero él lo hizo por toda la humanidad. Yo me he encontrado con discusiones así, donde la gente está tan cerrada y dice, no, pero es que Yeshua, él es un salvador universal, no solamente por Israel. Mis hermanos, ha llegado tan profundo el mal del antisemitismo que fácilmente se borra Israel, se ignora Israel, cuando todo esto fue por causa de Israel. Todo el ministerio de Yeshua, hasta convertirse en el Rey Salvador para poder reinar sobre todo Israel. Él perdona los pecados, como dice la gente. Él perdona los pecados de cualquiera que cree en él. Pero él vino para morir por los propios pecados de Israel, para salvar a su pueblo. No podemos cambiarle los objetivos principales de su ministerio. Otros dicen, sí, él es el rey, él es el salvador, pero no explícitamente de Israel, de todos, no de Israel, como dice aquí la palabra, como están diciendo los mismos emisarios. Y esto, mis hermanos, no es un capricho, es que las teologías del reemplazo han hecho tanto daño
que aunque pareciera que esto no fuera necesario repetirlo y enfatizarlo, mis hermanos, pero es necesario repetir y enfatizar para poder ver bien el papel central de Yeshua para Israel en primer lugar, para Israel principalmente. Cuando una persona dice, por ejemplo, como comenzó a pasar en el siglo II, sí, creemos que Elohim se encargó, creemos que Elohim vino y se hizo hombre, creemos que Él actuó en Yeshua, creemos que Él logró la redención de la humanidad y comenzaron a reemplazar a Israel por la humanidad. Eso es el sistema iglesia. Sacan a Israel y en vez de Israel ponen ahí humanidad. Entonces, Él es el Salvador de Israel. No, Él es el Salvador de la humanidad. Él es el Rey de Israel. No, Él no es el Rey de Israel, Él es el Rey de la humanidad. La gente cree que está haciendo algo. No. Con eso, mis hermanos, estamos negando la mesianidad del verdadero Mesías de Israel. Porque Él primeramente lo hizo por Israel. Como Shaul nos dice en el libro de Romanos 9:5. Todo tenía que ver con Israel. Hoy, mis hermanos, en ese reloj profético, Israel tiene que poner a Yeshua donde está, donde debe estar. Y Yeshua es aquel que vino para perdonar a su pueblo Israel de sus pecados. Y Yeshua es aquel que viene para morir, resucitar, ascender, tomar el trono para ser el rey de Israel desde el trono. Y Yeshua es aquel que cumple este triple propósito, el principio principal de su mesianidad. Todo está vinculado a Israel. Hoy las teologías del reemplazo han querido cambiar esto, pero mis hermanos, el Eterno está poniendo las cosas en su sitio. Se ha dado mucho énfasis negativo a lo largo de estos 2000 años a este testimonio del Ruach sobre Yeshua. Mashiach Elohim es el testimonio del Ruach sobre Yeshua, que Él tiene un ministerio principal sobre Israel. Y esto por la eternidad, debido a esta elección de Israel y a todas las promesas, mis hermanos, que nuestro Padre hizo. Este es el principal propósito de Yeshua: salvar a su pueblo Israel de sus pecados, para reinar sobre todo Israel para siempre y para salvar a Israel de todos sus enemigos, como vimos el día de ayer, cuando Él venga por segunda vez. Bendito eres tú, Yeshua, que tú puedas romper todos estos esquemas de las teologías del reemplazo, que tú puedas de verdad penetrar nuestro corazón con tu luz, rompiendo toda atadura, rompiendo toda cadena, que seas tú rompiendo toda tiniebla, Yeshua, de nuestro interior, y que nosotros podamos poner hoy a nuestro Mashiach donde tiene que estar, en el centro de Israel, en el centro. Yeshua es el centro de este reloj profético. Él es la meta. Sobre el eje de Yeshua gira todo Israel. Sobre el eje de Yeshua gira todo este reloj profético. Bendito eres tú, nuestro amado Salvador y Rey Yeshua. Amén.